Olivia Blanchett, una hermosa mujer que busca el amor en el desierto de la soledad. Johann Leopold, su marido, vio este matrimonio como un acuerdo frío y nada más. Mientras tanto, Olivia intentaba desesperadamente encender una llama en su corazón por cualquier medio necesario. Mientras se lanzan al abismo de la extravagancia, provocan escándalos de la nada e infligen heridas a sí mismos y a los demás. Pero todos sus intentos fueron en vano. En un último acto de desesperación, intentó encontrar el olvido en las heladas aguas del lago. Olivia Blanchett era esa mujer, pero esto era definitivamente diferente. Johann Leopold, en su aposento, no podía oír lo que su esposa decía en voz tan baja. A la mujer le resultaba difícil hablar de ello, pero era necesario. No quería repetir su destino. Ella quería el divorcio de aquel hombre, y lo dijo con una frialdad que nunca antes había expresado. La duquesa había estado sorprendentemente tranquila estos últimos días. ¿No sería maravilloso para las criadas si siempre fuera así? ¿Cuánto tiempo durará esto? Esto es solo otro juego arrogante para atraer la atención del duque. Pero esta vez todo parecía serio. Las criadas deberían haber estado mucho más tranquilas, porque una de las criadas estaba visitando a la señora. Su nombre era Annie, y después de advertir a su señora, entró con cuidado en sus aposentos. Olivia no pudo evitar alegrarse por la llegada de la criada, queriendo mostrarla de inmediato. La mujer sacó un documento de divorcio y dijo con una sonrisa en su rostro que ahora estaba divorciada. Mientras Annie empacaba las cosas de Blanchett, le explicó que había recibido una generosa compensación que ni siquiera había esperado. Se trata de una villa en la localidad turística de Le Morne, que era muy bonita y costaba mucho dinero. La criada se alegró de que la joven estuviera feliz, aunque no lo pareciera. Tan pronto como empacó su maleta con cosas, le preguntaron si le gustaría ir con ella, lo cual estaría bien. Annie no esperaba en absoluto tal propuesta por parte de Olivia, lo que la dejó estupefacta. La vergüenza de Blanchett era una prueba de su infidelidad. La muchacha, marchitada por la sed de afecto, se convirtió en una traición. La criada, en esa oportunidad, se acercó a su señora, tomándola de las manos entre las suyas. Las lágrimas comenzaron a fluir de sus ojos porque deseaba desesperadamente que se las llevaran. La mujer parecía haberse convertido en una persona completamente diferente, no como era antes. Llegó el día tan esperado en que las chicas debían partir. Un carruaje ya había llegado para ellos, y ellos subieron tranquilamente para dirigirse a la villa tan esperada. Fue difícil dejar de mirar. El conde incluso pagó todos los gastos de viaje para esto, lo cual fue de alguna manera sorprendente. Bueno, después de todo, él es un hombre de negocios y no podía dejar todo como está, habiendo decidido tomar tal acto. Mientras tanto, Johann Leopold estaba sentado en su oficina, dándose cuenta de que estaba dejando ir a esta mujer, pero al mismo tiempo, todavía no podía mirar por la ventana después de que se fueron de casa. Le ordenó al sirviente que estaba en la misma habitación que enviara a alguien a buscarla. Todo se haría como él quería. Al parecer el hombre todavía no podía dejarla ir tan fácilmente. Algún tiempo después, Olivia y su criada llegaron a una villa en el complejo turístico de Le Morne. Luego de inspeccionar un poco el local, la mujer les ordenó contactar a un agente con quien pudieran hablar sobre la propiedad. El sirviente que iba a ejecutar esta orden no entendió lo que quería decir. Todo era obvio. La señora decidió vender esa casa. No necesitaba una villa tan grande y lujosa. También valía la pena encontrar a alguien que ofreciera el mejor precio, pero por ahora la mujer iba a descansar. Mientras Blanchett subía las escaleras hacia sus aposentos, casi se olvidó de decir algo importante. Es decir, que el contrato tuviera en cuenta a los trabajadores para que no se preocuparan tanto. El sirviente también debería haber informado a todos sobre esto. Tal declaración pareció quitarle un peso de encima. Leopoldo ya se había enterado de los planes de la muchacha, que quería vender la mansión que acababa de recibir. Pensó que Olivia había decidido relajarse en un lugar decente con un hombre nuevo. Pero todas sus conjeturas resultaron ser erróneas, en cuyo caso deberían haber comprado de nuevo la villa. ¿Qué va a comprar con ese dinero en la capital? No en vano decidió vender la villa de Le Morne. Que viva lo más lejos posible de la capital, esta mujer tiene tiempo suficiente para el entretenimiento como para no aburrirse. Pero al duque solo le interesaba una cosa: si ella iba a vivir en la capital mientras lo perseguía. De todos modos, Olivia no podría hacerlo y la villa pronto se vendió.
La mujer salió de allí y se dirigía a un nuevo lugar, porque la habían vendido a buen precio, incluso al mejor precio del mercado. La joven se mostró encantada y dijo que tenía mucha suerte de poder conservar a sus empleados. Incluso pensándolo bien, ¿había visto alguna vez la criada una dama tan vivaz como la de hoy? Era difícil recordarlo, porque siempre había sido infeliz, pero ahora, pronto dejarían Le Morne. Antes de esto, Blanchett dijo que esta vez el tren sería bastante largo. Después de todo, la joven quiere ir a su ciudad natal, incluso habiendo preparado una carta para la criada, lo cual resultó ser un beneficio de pensión y una carta de recomendación. Pero ella no podía irse así como así, porque la había estado cuidando desde que tenía 10 años, así que dondequiera que fuera, Annie la seguiría. Por supuesto, Johann ya se había enterado de que la dama había abandonado White Gables para abordar el barco. La mujer se dirigía al reino de Bretaña, y ante estas palabras, el hombre ni siquiera pudo mover la mano. ¿Cómo era posible que no se dirigiera a la capital, sino al reino? Esta información lo sorprendió mucho. ¿Qué clase de payasadas eran estas? ¿Por qué Brittany? ¿Es este otro truco para llamar su atención o qué? Pero lo único que podían hacer era observarla para ver cuál sería su próximo movimiento. Leopold estaba atormentado por diversos pensamientos que no le dejaban paz, que es lo que Blanchett intenta conseguir. El hombre todavía no podía creer lo que estaba pasando, que todo esto le estuviera pasando a él. Pero sobre todo, no podía creer que ella lo mirara con esos ojos. A esa hora, al ponerse el sol, el barco ya había zarpado hacia el reino de Britania, que no estaba tan cerca. El viento del mar era tan fuerte que hizo volar el sombrero de la cabeza de Olivia, que no estaba sujeto con tanta seguridad. La criada quedó horrorizada por lo sucedido, pues no era un sombrero tan barato. Pero la mujer simplemente se rió de esta situación. No le importó que el tocado volara a lo lejos. Olivia huye de él y ahora se ha escapado de las manos de su marido para siempre. Vale la pena recordar el nombre de Han Ji-an, la hija ilegítima, el secreto de la casa de los varones. Nacida a la sombra del amor pecaminoso, una tonta entregada en matrimonio al noble Jung-ha Leopold, una mujer cuya alma nunca ha conocido el amor en las páginas de esta novela y nunca lo conocerá, hasta que la desesperación la empujó a las profundidades de un lago helado, apenas una flor marchita en el viento del destino. Olivia Blanchett fue acusada del intento de asesinato de Clara Sinclair. La mujer contrató a Diana Brooke y Matilda Fairfax para cometer este crimen. Por esta razón, la acusada Olivia Blanchett está condenada a muerte. Nadie lo creyó, ni quiso siquiera oír que no era ella y que le habían tendido una trampa. Y el juez dictó una sentencia cruel y definitiva contra la muchacha, golpeando con su mazo la mesa. Han Ji-an conocía el destino predeterminado de Olivia Blanchett, pero ¿qué hilos conectaban sus vidas? Al día siguiente llegó. Annie se despertó mucho antes que su señora, y al despertarse le deseó buenos días. La mujer aún no podía abrir completamente los ojos, pues se encontraba en una especie de semidormido. Después de unos momentos, Olivia finalmente pudo abrir los ojos y recuperar un poco el sentido. Ya estaban en una de las habitaciones de la finca británica, desde donde la vista era hermosa. Al mirar a la mujer, la criada notó inmediatamente que aparentemente había tenido una pesadilla, parecía cansada, pero todo estaba bien. Al despertarse completamente pidió ayuda para prepararse para salir. Un mundo típico de novela de fantasía que se convirtió en una repugnante realidad para Han Ji-an. Escapar de la muerte la trajo aquí, una mujer cuya vida quedó destrozada en las rocas del amor no correspondido. Olivia Blanchett recibió una segunda oportunidad en la vida que no podía dejar pasar. En ese momento, la adquisición de la empresa siderúrgica se completó tal como el hombre había planeado. A pesar de que Lancelot estaba en la subasta y superó su presupuesto, lograron conseguirla sin ningún problema. ¿Qué pasa con la ex duquesa Olivia Leopold, o mejor dicho, la actual Olivia Blanchett? Al sirviente le resultó difícil hablar de lo que estaba sucediendo en ese momento, lo que solo enfureció a Johann. Entonces el hombre le entregó al caballero una bandeja dorada en la que había un documento incomprensible. Se reveló que la mujer se encontraba alojada actualmente en el Hotel Lancelot. De todos los lugares posibles que le dieron, eligió el Hotel Lancelot. ¿Pero por qué elegir este cuando hay tantos hoteles de lujo alrededor? A Leopoldo también le interesaba saber por qué se había ido a Gran Bretaña, donde no tenía contactos ni familia.
¿Y cómo se enteró Olivia de la compra secreta de la empresa siderúrgica? ¿Esta mujer realmente tiene sus propios espías? ¿Pero quiénes son? En ese caso tendrán que vigilar cada uno de sus movimientos. Las preguntas solo crecieron, pero no había respuesta para ellas, lo cual me consumía por dentro. Johan le dio unas condiciones de divorcio muy generosas y aparentemente las aceptó demasiado fácilmente. En ese momento, Olivia y Annie fueron a un restaurante cercano que parecía muy lujoso. Todo el juego de té ya estaba en la mesa y el desayuno se desarrolló sin problemas. Además del té, lograron pedir postre de fresa tan pronto como la señora logró encontrar un lugar tan encantador. Resultó que la fresa fresca de este lugar era la mejor de todo Lytton. Después de todo, Lytton era la capital del Reino de Bretaña y todo era diferente aquí. Mientras las muchachas pasaban el tiempo tranquilamente, algunas señoras también entraron al restaurante. Era un trío de amigos que comenzaron a chismorrear tan pronto como entraron. Las muchachas se fijaron en la duquesa de Leopoldo, aunque ya era cosa del pasado, ahora era Lady Blanchett. Lo que la trajo a Lytton, el baile de la rosa se acerca, tal vez ella espera cambiar su destino. Dicen que recibió una suma enorme en el divorcio, y parece ser cierto, una mujer que ha olvidado su lugar. Annie escuchó toda la conversación de las damas, por lo que sugirió que la señora diera un paseo por el jardín, ya que este hotel es famoso por sus magníficas rosas. Pero si está cansada del camino y aún no ha descansado, entonces pueden regresar a la habitación. Todo el cuerpo de Olivia temblaba de ira, pero si ella era una dama orgullosa, entonces no debería derramar té sobre las cabezas de esas damas. En este caso, para no enfadarse aún más, la mujer aceptó la invitación de dar un paseo por el jardín. Fue maravilloso para ambos, tanto que abandonaron la mesa sin siquiera terminar. Pero aún tienen que pasar por esas tres chicas que nunca se movieron. Estaban esperando a la dama, queriendo reírse de ella, y he aquí que Olivia estaba a su lado. La conversación era inevitable, pero una de las chicas los detuvo, queriendo hablar. Blanchett se giró para mirarlos, esperando a ver qué sucedería a continuación. La chica que estaba entre sus amigas la saludó, sin olvidarse de presentarse. Su nombre era Elaine, pero la señora no recordaba de la reunión si se conocían. Aún no los habían presentado oficialmente, pero la había visto en varios eventos. La niña también escuchó que su abogado hizo un gran trabajo durante el divorcio. Se dijo que el monto de la indemnización excedía incluso el sustento de la princesa Emmeline. ¿Es cierto que ella también reclamó la isla de Cress? Entonces, estos son los rumores que circulaban. Olivia ni siquiera sabía que su exmarido tenía una isla. Si lo supiera, lo habría pedido con gran placer. Y Lady Elaine debería consultar a un especialista en divorcios para comprobarlo todo. Nunca se sabe qué puede resultar útil, y Blanchett está feliz de presentárselo. Los amigos de la señora, que todavía estaban detrás de ella, la apoyaron porque eran palabras muy venenosas. Pero eso no fue todo, porque la mujer aprendió mucho después de su divorcio. Lo más importante en la vida no era el marido, sino el dinero. Esta frase impactó a las tres damas. Incluso tuvieron pensamientos similares, que aparentemente Olivia se había vuelto completamente loca después del divorcio. La señora estaba a punto de salir del establecimiento cuando de repente recordó algo. Finalmente, decidió decir que el collar de Lady Elaine era muy hermoso. Le sentaba bien, era un cumplido extraño, pero la mujer tenía un gusto excelente. El collar era realmente muy hermoso, las gemas rosas combinaban con su cabello. Pero no se detuvo ahí, porque si es tan importante para una dama, entonces no debería usar joyas falsas. Esas palabras fueron como un cuchillo en la espalda, porque ¿cómo podía ella saber algo así? Y casi olvidándolo, antes de abandonar definitivamente el establecimiento, dijo que Elaine parecía una plebeya barata. La criada no creía que la mujer recordara tal cosa, pero la señora no entendía exactamente de qué estaba hablando. Annie estaba hablando exactamente del mismo collar que tenía la chica del restaurante. Solo entonces Blanchett se dio cuenta de lo que estaba hablando, el collar perdido de Madame Diane de la mansión Grey Hill. Después de una búsqueda frenética, lo encontraron en la habitación de Annie, lo que provocó el enojo de todos. Después de todo, ¿cómo se atrevía a invadir algo que pertenecía a la propia duquesa? La criada intentó decir que ella no lo había hecho y que no era culpable de nada, con lágrimas en la cara mientras le rogaba que le creyera. Olivia sintió pena por tener que pasar por eso, disculpándose por haber dudado de su lealtad en aquel entonces.
Después de todo, tenía que protegerla. La dama no debería haber dicho eso. En ese momento, ella era la doncella de Madame Diana Brooke. Annie debería haber estado agradecida por la misericordia del duque ese día, porque solo gracias a él, ella no estaba siendo castigada ahora. Pero si ella intentara engañar a una mujer, entonces déjale saber qué tormento le espera en tal caso. Ese día debió decir que no era de confianza. Diana le guardaba rencor a la duquesa. La dama también huyó del duque. Valía la pena contárselo, al menos mejor no ahora. La criada ya no tenía intención de estar triste y recordar su pasado no tan agradable. Por lo tanto, le sugirió a la señora que caminara un poco más, ya que habían estado parados en el mismo lugar durante bastante tiempo. Llegaron a un lugar extraño, donde los hombres estaban jugando en un campo especial. Fue un espectáculo interesante presenciar un partido de tenis, aunque llegaron al lugar por casualidad. La niña desde lejos no entendía lo que hacían los chicos, así que la señora le explicó que era tenis. Era la primera vez que veía un patio de comidas en mucho tiempo, especialmente en un lugar así. Me vinieron a la mente los recuerdos de un joven llamado Ji-an. Ella solía jugar este juego con él, y se podía notar por su sonrisa que eran cercanos. La mujer no recordaba el rostro del chico, era de alguna manera vago y oscuro, pero estaba preocupado por ella. Estos recuerdos solo le trajeron horror, del cual fue despertada por la voz de Annie que la llamaba. Blanchett solo pensó por un momento. No quería hablar de eso. Deberían regresar, hacía bastante calor. A estas alturas el partido ya había terminado. Hoy claramente no era el día de los chicos, no sabía sacar bien la pelota. Pero ahora no tenían tiempo para eso. Estaban discutiendo rumores de que la exesposa de Johann estaba ahora en Lytton. El marqués Edgar Lancaster Lancelot les recordó a los chicos el nombre de la exesposa de Leopold. Resultó que la madre de una de ellas vio a la otra en el vestíbulo, a la que apenas reconoció. ¿No tiene la exesposa una apariencia bastante interesante? Quizás valió la pena intentar seducirla. Es raro ver una belleza así con el pelo castaño, parecía un pequeño ciervo, y el color de sus ojos era extraordinario, lo cual era tan hipnótico, y su piel era pálida, como la dama frente a ellos. Los hombres miraron en la dirección que señalaba uno de los chicos y se sorprendieron. Fue solo en ese momento cuando se dieron cuenta de que era precisamente Lady Blanchett, de la que habían estado hablando, la que estaba pasando. Era como si acabaran de ganar el bingo, pero todavía había dudas de que simplemente hubieran cometido un error. Si hubiera sabido de la disputa entre Johann y Edgar, nunca habría venido a este hotel. Es una señora demasiado orgullosa, incluso siendo su exmarido. Quizá esta señora divorciada tenga algo en mente contra Johann. La mujer escuchó toda esta conversación sobre ella, por lo que se giró en su dirección, demostrando que lo había escuchado todo. El hombre miró directamente a Blanchett. Nadie se atrevió a decir una palabra en ese momento. Sus ojos se encontraron y había tensión en su mirada. Después de un largo periodo de contacto visual, se alejó con Annie hacia algún lugar del jardín. Algún tiempo después de este inesperado encuentro, la lista de invitados fue revisada completamente. Y resultó que el hombre tenía razón. Olivia Blanchett realmente estaba en una de las habitaciones. Cada vez era más interesante cuál era el objetivo. Geraldo asumió que era vengarse de su exmarido. Ella quiere utilizar al caballero, que tiene una mala relación con el duque, para vengarse. Si era venganza, ¿por qué había venido a ese lugar? La pregunta seguía abierta. Había cada vez más preguntas sobre esta mujer, pero la situación en sí solo tenía interés. Por lo tanto, sin pensarlo dos veces, el hombre decidió enviarle una carta previamente preparada. Fue escrito especialmente para Lady Blanchett, quien ahora descansaba pacíficamente en su habitación. Olivia también tenía muchas preguntas sobre esta mañana, ya que parecía que conocían a Johann. Annie había escuchado de las criadas de Grey Hill que el duque había asistido anteriormente a la Academia de Bretaña. Era innegable que probablemente había hecho enemigos en este lugar hace mucho tiempo. Si pensamos un poco en retrospectiva, esto no estaba en la novela. Nada de esto se mencionó en ninguna página. En las líneas de la novela, el personaje principal, Clara Saint, era el único interés del protagonista, el príncipe heredero Christian. Cualquier cosa más allá de Clara simplemente no entraba en el campo de visión de la novela. Pero al final Johann recibió su amor, claro, todo esto ella lo sabía. ¿Y qué debería hacer ahora?
Ya no le importa si es una aventura o no. Lo más importante es cómo puede seguir viviendo. Cómo evitar ser acusado de celos hacia el personaje principal y ser ejecutado, lo que sucederá tarde o temprano. Al fin y al cabo, la muchacha incluso le pidió inmediatamente el divorcio a Johan cuando se dio cuenta de que se trataba de una aventura. No quería intervenir si a él le concernía, porque ya había cometido un error. Ahora, más que nada, quería vivir tranquila y en paz. Todos sus pensamientos sobre esto fueron interrumpidos por un golpe a la puerta. Annie fue a ver quién había llegado. Lo más probable es que hubieran traído el té de la tarde. Al abrir la puerta, la muchacha vio a un sirviente que definitivamente no tenía té en su bandeja. Inmediatamente llamó a la señora, queriendo que mirara, pero ella aún no sabía que no era té, por lo que decidió beberlo más tarde. En ese caso, como Lady Blanchett no quería ir a verla, fue ella misma. En sus manos ya había una carta enviada a la dama por un extraño con una pulcra cinta roja. La criada le entregó a la señora esta carta desconocida, quien le hizo señas para que la abriera. Olivia no entendía de quién podía ser, ya que ni siquiera conocía a nadie en esa capital. Cuando abrí la carta, decía que cada mes de mayo florece una tradición y una celebración en el jardín del Hotel Lancelot, en el que es un gran honor invitar a la brillante dama Olivia Blanchett. También contenía el código de vestimenta para este sábado, si es la misma rosa cuyo aroma te hace girar la cabeza. En tal caso, surgió la pregunta de si la mujer los honraría con su presencia. Era difícil responder a tal propuesta. Necesitaba tiempo para pensar, sobre todo porque era una gran aficionada a las rosas. En ese momento, cuando el cielo estaba oscuro y solo la luna iluminaba la calle, dos hombres montaban a caballo. Uno de los chicos era el príncipe heredero Christian, que disfrutaba mucho del aire fresco. El segundo fue Johan, cuyo nombre acaparó titulares sobre el divorcio. ¿Realmente perdió el interés en su exesposa tan rápidamente? El príncipe tuvo que abandonar la ceremonia, por lo que llegó el momento de encontrar una nueva duquesa. La mujer que se convertiría en la esposa del gran duque era la duquesa Krantz, pero ¿por qué ella? Si le hubiera hecho caso, habría recordado que Christian ya estaba comprometido con la princesa Argenta. Parecía que el duque Krantz estaba cansado de ser vasallo del reino de Rondos, y últimamente había habido alguna actividad sospechosa en sus dominios. Un hombre con mucho gusto dispararía una bala a la frente del duque Krantz, pero el matrimonio es más rentable que la guerra. Necesitaban a su hija como rehén y entre los hombres solteros del reino. Solo quedaba Leopoldo, el único candidato que podía tomar a la duquesa como esposa. Bueno, para ser más precisos, estando divorciado, tales bromas del príncipe solo lo enojaban. Después de todo, ¿por qué no iba a casarse él mismo con la hija de Krantz? Lo sugirió seriamente. Pero si su padre escuchaba esas palabras, se levantaría de la tumba para castigarlo, y ya que estaban hablando de ello, Cristiano decidió averiguar si su exesposa estaba buscando un nuevo marido. De todos los hombres del reino de Britania, eligió a Lancelot para fastidiar a Johan. El hombre quería dispararle en la lengua por esas palabras, pero ese no era el punto. Debería haberse casado. Todo lo demás ya es cosa del pasado. El príncipe incluso invitó a la gran duquesa al cumpleaños de Catalina. Leopoldo no tenía ningún deseo de ir allí, pero era una orden. Una orden que el hombre no podía desobedecer de ninguna manera, y lo entendía perfectamente. Después de todo, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por la paz de Rondos, incluso si eso significaba obligar a alguien a casarse. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió y entró un hombre. El sirviente informó al caballero que por fin había llegado una respuesta de Lady Blanchett y que había esperado bastante. El hombre inmediatamente tomó el sobre con la respuesta, después de secarse ligeramente con una toalla. La respuesta que contenía no era en absoluto la que Lancelot esperaba, y en parte, como era de esperar, una negativa tan elegante y categórica correspondía al espíritu de una mujer. Llegó el día siguiente, y después de todos los preparativos, ya estaban en el restaurante Grand Blue. Las chicas estaban en este restaurante por primera vez, que se suponía que era lujoso. Al entrar fueron recibidos por un camarero. Si querían almorzar entonces, lamentablemente tendrían que esperar un poco. Tendrían que esperar unos 10 minutos, lo cual les venía muy bien a las chicas. Annie, que estaba mirando alrededor del establecimiento, notó una figura familiar de una niña en una de las mesas, así que sin demora le informó a Olivia que la misma señora que estaba con Elaine estaba allí.
Ella sugirió que volvieran en otro momento, ya que parecía que llevaban allí mucho tiempo, lo cual no le gustó especialmente. La señora pensó que la niña estaba incómoda, pero todo estaba bien. Ya que se conocieron ayer, tal vez deberían haber fingido ser amigos cercanos y haber recibido un almuerzo gratis. A Annie no le gustó en absoluto la idea y trató de disuadir a la señora. Después de todo, si iba a cenar gratis, debería haber pedido el mejor filete. Debería haber estado más callada, porque solo estaba bromeando. Mientras discutían estos asuntos, las puertas del establecimiento se abrieron nuevamente y entraron nuevos visitantes. Era un hombre con una lujosa chaqueta azul y con una sonrisa en su rostro. Aparentemente estaba teniendo un gran día. El hombre era tan hermoso como la noche o una flor de luna y no estaba solo, sino con un grupo de chicos. El nuevo personal del hotel era un milagro. Algunos se indignaron porque lo gritaba a plena luz del día. Lancelot hacía tiempo que no veía al camarero, que ya se había encontrado con un grupo de chicos. Además, informó que su excelencia Lancelot lo estaba esperando en sus aposentos. El hombre no esperaba en absoluto que su padre lo estuviera esperando, aunque le habían dicho que ya había llegado. Uno de los chicos quería sentarse con los ángeles, aunque el marqués solo quería comer aquí. Por eso ordenaron que se disponga una mesa para 4, lo cual se hará de inmediato. Lady Blanchett se sorprendió por esto, porque llegó mucho antes que el grupo de chicos. Fue solo en ese momento que notaron a la ex esposa de Johann, lo que sorprendió al grupo. A Olivia no le gustó este comportamiento, porque llegaron primero y deberían haberse sentado a la mesa antes. Pero en este establecimiento dan prioridad a algunos huéspedes, por lo que los sentarán en cuanto haya una mesa disponible. Esto ya no era necesario, ya que la señora había perdido interés en su establecimiento. Antes de que las chicas se fueran, el señor Lancelot les deseó un encuentro rápido, algo que a los chicos que estaban detrás de ellas no les gustó demasiado. Pero ¿valía la pena hablar del próximo encuentro si ella no tenía intención de volver a verlo? Aunque una reunión es una reunión y no hay forma de evitarla, especialmente cuando la mujer se alojaba en su hotel. Y si Blanchett lo permite, se presentará formalmente, algo que no había podido hacer antes. Que hiciera lo que quisiera, en cuyo caso, sin demora, se presentó como Edgar Lancaster Lancelot. Su nombre era demasiado similar al nombre del hotel donde se alojaba la mujer. No era solo una coincidencia, como pensaba Olivia, el hombre realmente estaba a cargo de este hotel. Lady Blanchett, ¿realmente no sabe nada o es simplemente una actriz maravillosa y no demuestra nada? Almorzar con la mujer que una vez fue esposa de Johann es una experiencia bastante interesante. Entonces, si a ella no le importaba, Lancelot quería ofrecerse a cenar con él a solas. Los muchachos que estaban detrás quedaron perplejos por las palabras del hombre, porque dijo que ya se estaban yendo. Pero a él no le importó, quería deshacerse de ellos para poder almorzar con la exesposa de Leopold. Los chicos no entendían cómo podían ser tan desalmados, ya que habían venido a almorzar juntos. No permanecieron enojados por mucho tiempo y decidieron dar marcha atrás, pero Olivia no quería causar ningún malentendido. Que el hombre vaya solo o con sus compañeros, pero la dama seguirá con sus asuntos. Los chicos intentaron explicarle que si era por culpa de ellos, entonces no había necesidad de preocuparse. Ellos no estaban en contra, pero la mujer definitivamente estaba en contra. Su mirada era aterradora, y después de aclarar esta situación, las chicas siguieron con sus asuntos en otro lado. Lancelot se interesó cada vez más por el comportamiento de Blanchett. Ella era demasiado inaccesible. Las chicas se dirigieron a un banco del parque con una hermosa vista del enorme reloj. Después de este encuentro con el hombre, la señora ahora se dio cuenta de que él era el remitente de esa carta. No podía creer que el director de un hotel así pudiera bromear de forma tan barata y fuera tan joven. Valía la pena mudarse a un lugar más tranquilo, tal vez incluso a un pueblo tranquilo y pacífico en algún lugar olvidado de Dios. Mientras Blanchett pensaba en todo esto, notó que Annie por alguna razón no estaba comiendo. Esto era porque después de hablar de filete, no tenía apetito. En ese caso vale la pena ir a la sala. La señora se disculpó por provocar, pero todo estuvo bien. El espectáculo fue bastante asombroso. La señora simplemente no podía hacer la vista gorda ante un comportamiento tan grosero y se coló en la fila. Mientras caminaban por las calles y comentaban todo lo sucedido, notaron una figura familiar en un banco.
La muchacha estaba sentada y temblaba. Desde su espalda ya estaba claro que algo le había sucedido. Una vez que se dieron cuenta de que era Elaine quien se estaba burlando de ellos en el restaurante, Annie quiso irse rápidamente. Pero la señora se volvió hacia ellos justo cuando estaban a punto de irse y les preguntó qué les había parecido el espectáculo. Olivia no entendía muy bien de qué estaba hablando, pero parecía hacerlo bien. Fue increíble, esta táctica injusta de la sociedad la había borrado de su círculo, y ahora se quedó sola, sin sus amigos y sin confianza en su marido, por lo que estaba agradecida. Aunque Blanchett todavía no entendía realmente por qué le agradecía tanto, la mujer había cambiado mucho, parecía completamente diferente a la que conocía antes. Elaine estuvo atormentada todo este tiempo por la pregunta de cómo sabía que el collar era falso. La respuesta era sencilla. Ella había visto lo real, en la casa del duque, y ahora la dama había sido engañada nuevamente. Su marido vendió en secreto las tierras que le había dejado su abuelo, y cuando ella quiso entender el motivo, él simplemente esquivó la pregunta. Pero ella todavía tenía la premonición de que él tenía a alguien a su lado, aunque ella negaba esta posibilidad. Probablemente ella simplemente no quería estrellarse contra las rocas de la realidad, porque él le regaló un collar para su aniversario, y agregó que lo pagó únicamente con el dinero que recibió por la venta del terreno. Dijo que ella hablaba a menudo de ello antes de la boda, así que se lo dio y luego se disculpó por ser un marido incompetente. Pero ahora todo estaba claro, y era incluso interesante cómo se habían estado burlando de ella a sus espaldas durante todo este tiempo. El tonto fue el que le mintió a Elaine mirándola directamente a los ojos, cosa que ella no estuvo de acuerdo, porque el tonto es el que se deja engañar por todos. Sinceramente, ella incluso tenía miedo, porque sabiendo la verdad no habría podido terminar con su matrimonio. Le era más fácil vivir en una ilusión, aunque no entendí en qué momento esa ilusión logró hacerse realidad y nublar mi cabeza. Lady Blanchett se sintió incómoda con el resultado de toda la conversación, ya que era un tema bastante personal. Pero no necesitaba disculparse, todo estaba bien, quería contárselo ella misma. Y lo mejor de todo es que dejó que Olivia le presentara a alguien que no esperaba. Se refería al mismo abogado de divorcios competente que la mujer había mencionado. Solo después de estas palabras recordó cómo le había ofrecido contactarla si necesitaba un abogado de divorcio. Ahora era el momento de responder por tus palabras y, francamente hablando, no existía tal cosa como un buen abogado. La niña no entendía muy bien de qué estaba hablando, ya que fue ella misma quien lo sugirió. Ese buen abogado simplemente no existía, ella lo inventó para reírse de él. A Lady Elaine esta afirmación le pareció tan divertida que no pudo evitar reírse, aunque no conocía toda la historia. La muchacha se enteró por el periódico que había recibido una buena suma de dinero y además una villa, y que ahora era completamente rica. Ella simplemente citó el artículo del cual aprendió todo, no había necesidad de pensar demasiado. Ahora Olivia sabía lo que decían las noticias. Su divorcio era un tema de noticias bastante interesante. Incluso pudieron averiguar cuánto dinero logró quitarle a su marido, algo que Blanchett desconocía debido a su indiferencia ante la noticia. En ese caso, ¿cómo logró recuperar una fortuna tan grande de su exmarido? Después de todo, Elaine había querido contratar a su abogado, pero resultó que no había ninguno. ¿No fue el juicio a su favor? Pero el problema es que si los ricos tienen una o incluso dos amantes, los jueces no son la excepción. Por eso necesita un buen abogado, para que su exmarido entienda su error al engañarla. Entonces la dama necesita pruebas contundentes de su infidelidad, y Olivia tiene una gran idea. En ese momento, una mujer sombría y terrible caminaba por la mansión, asustando a las sirvientas con su sola presencia. Ella no entendía por qué una mujer como ella todavía permanecía en el papel de secretaria. Diana Brock, ex secretaria de la duquesa, era la única digna de acercarse al duque. Convertirse en duquesa en lugar de esa simplona, esa tacaña y legítima, nunca valdrá más que el polvo bajo tus pies. Y ahora se dirigió directamente a la oficina de Johann, tocó y le dieron permiso para entrar. La mujer no vino con las manos vacías, sino con el informe de lo que el señor estaba esperando. El rostro del hombre era indiferente, no había emociones de alegría o ira en él. Con la misma expresión en su rostro, le ordenó que continuara lo que le había traído a tal hora. Diana parecía un depredador que simplemente reclamaba el lugar junto a él que debería ser suyo.
Pero continuó su relato diciendo que junto con la ropa enviaron un extracto de los vestidos pedidos por la señorita Blanchett. La mujer le entregó a Leopold todos los documentos que había traído consigo anteriormente y que tenía en sus manos. ¡Qué mujer más estúpida! Hubiera sido muy fácil deshacerse de ella como alguien que no sabía cuál era su lugar. Y fue solo su decisión solicitar el divorcio, lo cual fue muy estúpido, pensó Brock. Una vez que el hombre leyó todos los documentos, ordenó que procedieran como de costumbre. En ese caso, ¿podría Diana ordenar que se desalojara el dormitorio de la señorita Blanchett, a lo que recibió una respuesta negativa? Esto se puede hacer más tarde, pero definitivamente no ahora. El momento para ello aún no ha llegado. La mujer lo entendió todo, aunque se sintió molesta por tal respuesta, pues ya había soñado con convertirse en su esposa. Johann obtuvo de ella toda la información que quería para que ella pudiera continuar con sus asuntos. Una factura de la boutique de Gabriel indicaba como fecha del pedido el 27 de marzo, para un total de 6 vestidos. Fue la misma fecha en que Olivia se arrojó al lago, pero quien decida suicidarse ordena 6 vestidos. Había muchas preguntas, pero como siempre no había ninguna respuesta, solo quedaba hacer conjeturas. El sonido de un vaso volcado llamó a uno de los sirvientes, quien lo oyó y entró en la oficina. Debería haberse enterado de todos los movimientos de Olivia el día del incidente en el lago. Más precisamente, con quién se encontró ese día, qué cartas recibió e incluso sus movimientos, no se pudo perder ni un solo detalle. En ese momento, las chicas todavía hablaban de divorcio. La infidelidad del marido de Elaine era sin duda motivo suficiente para el divorcio. Sin embargo, en un caso de divorcio, será difícil para una niña esperar una decisión justa del juez. ¿Y si entonces su marido quisiera solicitar el divorcio primero? ¿No entiende ella lo que eso significaría? Olivia lo entendía todo perfectamente, pero no debía concederle un divorcio fácil hasta que él mismo presentara una demanda. Lo principal era llevarlo a los tribunales. Antes de eso, en el tribunal, simplemente tendría que demostrar qué esposa virtuosa y buena era. Aunque la dama está agotada por la infidelidad de su marido, vale la pena decirles que todavía lo ama incondicionalmente y quiere proteger a su preciosa familia. También vale la pena mencionar que se espera que el cónyuge regrese en cualquier momento, incluso si el juez no puede tomar una decisión justa. Esto significa que es necesario influir en la opinión pública para que esté de su lado, y será aún mejor si existe la posibilidad de cambiar al juez. Cuanto mejor juegue la señorita Elaine, más despreciable se volverá su marido, claro está. Para que esto ocurra debe haber pruebas irrefutables. La muchacha estaba segura de que podía obligar a este hombre a solicitar el divorcio, porque dudaba que ese collar fuera el único falso, tal vez todo lo que había dado, incluido su corazón. Todo era una falsificación, que él hizo pasar tan hábilmente como el original, lo que hizo que su alma doliera aún más. Lady Blanchett incluso sintió un poco de pena por Elaine, ya que no estaba pasando por el mejor periodo de su vida. Pero la muchacha no quería estar triste, así que propuso hacer una fiesta cuando se divorciara. Fue una gran idea que inmediatamente levantó el ánimo de toda la empresa y alivió la tensión. Olivia aceptó ir a la fiesta. La arreglarían con la pensión alimenticia que recibían. Ese mismo día fueron al jardín donde estaba la cancha de tenis y Annie pidió darles un descanso. Las chicas estaban jugando con tanto entusiasmo que todos estaban cansados y las bebidas estaban en su mejor momento en ese momento. Cuando Blanchett empezó a practicar este deporte, tenía unas habilidades increíbles. Lo único que pudo responder fue que cuando se casó, a menudo jugaba con su exmarido. Debería haber participado en el torneo de Dublin. La dama simplemente no tendrá igual. El torneo de tenis se organiza con el apoyo de la familia real de Dublin. Se menciona en todas las guías del Reino de Bretaña que una mujer pensará en ello cuando termine su pensión alimenticia. Dentro de unos 40 años, probablemente la abuela ya no podrá participar. Ya habían descansado lo suficiente y llegó el momento de la tercera ronda, donde el perdedor compra el desayuno. Durante todo este tiempo, el hombre observó este juego entre las chicas. Su ventana estaba justo frente a la cancha de tenis y no era difícil escuchar sonidos de ese lado. Las niñas jugaban muy activamente y se podía ver en sus caras que se lo estaban pasando bien. Y Lady Blanchett se veía tan hermosa en ese momento que era imposible apartar la mirada. Por supuesto, desde esa distancia era imposible ver claramente que alguien los estaba observando.
¿La esposa de Johan realmente tenía tanto talento? El torneo de tenis Dumblin, una tradición de 40 años, se organiza con el apoyo de la familia Dumblin, Reino de Gran Bretaña. Tienen una pasión nacional por el tenis y la gente está emocionada con el gran torneo cada año. Cabe destacar que el nuevo estadio fue adquirido y construido por la corporación Lancelot, y su escala es verdaderamente de clase mundial. La culminación de 5 años de esfuerzos de la corporación Lancelot tendrá lugar en 2 meses. Ya podía ver los titulares frente a él sobre un niño ilegítimo abandonado que ganaba la Copa del Campeonato de Dumblin. ¿Qué mejor campaña promocional que una historia tan dramática? Olivia Blanchett debería haberle hablado antes de tanto talento. El partido de tenis ha terminado y parece que la señorita Elaine los invitará a desayunar como habían acordado. Annie tuvo tiempo de preparar la habitación de invitados para que la señora pudiera primero ducharse y luego pedir el servicio de habitaciones. Fue maravilloso. Para una chica el partido de tenis obviamente era agotador, pero no fue así. Mientras caminaban y hablaban sobre el juego, uno de los sirvientes tocó accidentalmente a la dama con su hombro, pidiéndole perdón por esto. Aún así, la niña debería haber pensado en intentar jugar al tenis la próxima vez también. Lo más probable es que saliera despedida del rellano antes de dar un paso, y mientras abría la puerta, notó algo aterrador. La puerta de su habitación estaba abierta. ¿Annie estaba segura de que había recordado cerrarla con llave antes de irse? Pero recordaba claramente que había cerrado con llave, en cuyo caso tendrían que entrar preparados. No pueden hacer esto, porque de repente aparece un ladrón que podría causar daño. Si este ladrón es tan estúpido que ni siquiera cerró la puerta, entonces entre ellos dos definitivamente podrían dominarlo. En ese caso, abrirán la puerta a la cuenta de 3, momento en el que la criada logró sacar una raqueta de tenis. No contaron ni lento ni rápido, sus corazones empezaron a latir más rápido, pero tenían que hacerlo. Después de contar hasta 3, las chicas irrumpieron en la habitación, armadas con un paraguas y una raqueta de tenis. Tan pronto como se abrieron las puertas, vieron a una mujer parada en el medio de la habitación. Seguramente no esperaban esto, porque pensaban que dentro había algún ladrón o algo aún peor. Pero ella era una mujer sencilla que ni siquiera parecía hostil, simplemente estaba allí parada y en silencio. Era la criada Marie, y durante toda su estancia aquí, ella se encargaría del mantenimiento de la habitación. Ciertamente no esperaban esto y simplemente se quedaron allí en silencio, bajando sus pseudo-armas. Pero para la criada fue un honor que le asignaran el puesto. Lady Blanchett solo tenía una pregunta: ¿se proporcionaba este servicio a todos los huéspedes? Resultó que este servicio solo estaba disponible para huéspedes VIP, aunque visitaban el hotel por primera vez. Pero los criterios para convertirse en invitado VIP los establecía Lord Lancelot, y no importaba si el invitado estaba allí por primera vez o no. En ese caso, la señora me pidió que le transmitiera algún mensaje, lo cual haría de inmediato. La mujer agradeció su atención, pero se vio obligada a rechazar tales servicios. Era demasiado. Eso era todo lo que quería transmitir, y por esas palabras, Marie pensó que había cometido un error en alguna parte o que algo andaba mal en la habitación. Pero mirando la habitación, todo estaba genial, no había nada de qué quejarse. Pero entonces, ¿cuál era el motivo? Y la razón era sencilla: Olivia solo quería descansar en paz, sin ninguna atención. En este caso, todo quedó claro, y la criada no quiso molestar más a las niñas. Con movimientos rápidos, pasó entre ellos, dirigiéndose hacia la salida de la habitación. Por supuesto, sentí un poco de pena por la mujer, porque parecía un poco triste después de la conversación. Pero tan pronto como se fue, Annie inmediatamente fue a revisar todas sus cosas. Nadie sabía qué había sucedido en su ausencia. La persona que lo envió era un representante del hotel. Es poco probable que haya hecho algo. Y aún así la muchacha no se fiaba demasiado de ellos. Afortunadamente no faltaba nada y todos los documentos estaban en su sitio. En ese caso, Blanchett fue a bañarse mientras pedía el servicio, y al rato el hombre ya estaba caminando por los pasillos. Un poco antes, uno de los sirvientes informó que no había nada inusual en la maleta, pero tenía doble fondo, por lo que no pudo revisar el contenido. No necesitaba perder más tiempo en esto porque ya se había ideado un nuevo plan, el plan que ahora está poniendo en marcha y del que la señora aún no es consciente. Y así, momentos después, Lancelot ya estaba en la puerta que necesitaba en una de las habitaciones del hotel.
Tan pronto como se acercó, el hombre inmediatamente llamó a la puerta, queriendo entrar. La mujer del otro lado de la puerta acababa de terminar de lavarse, por lo que solo llevaba una bata. Sin más preámbulos, caminó hacia la puerta, pensando que el servicio que había pedido anteriormente había llegado. O su nueva amiga Elaine, que llegó mucho antes de lo esperado. Imagínese su sorpresa cuando Olivia vio que no era Elaine, sino un hombre que no esperaba. Solo en ese momento se dio cuenta en qué estado se había presentado ante él y ni siquiera sabía qué decir. Y Lancelot simplemente se quedó parado y miró toda la imagen, que pensó que era divertida. Blanchett inmediatamente le cerró las puertas en la cara, pidiéndole que esperara un poco mientras ella se preparaba. Y tan pronto como todos los preparativos estuvieron terminados, la puerta de la habitación se abrió nuevamente. La mujer salió esta vez vestida, pidiendo perdón por tanta grosería, pues supuso que él era el invitado que esperaba. Al parecer se trataba de algún invitado especial, aunque en realidad era una dama que conoció aquí. A Olivia le preocupaba mucho el asunto por el que había venido Lancelot. Era mejor hablar de ello en privado. Se trataba de asuntos internos del hotel y no había necesidad de más oídos, después de lo cual la dama lo invitó a entrar. Habiendo ido un poco más lejos, la señora invitó al hombre a sentarse para iniciar una conversación. Pero fue directo al punto que se enteró que ella despidió a su empleada. Es posible que hayan insultado a la señora. No fue así. Ella agradeció el gesto amable del hotel, pero prefería otra cosa. Ciertamente no esto. El representante se sorprendió cuando le dijeron que la mujer estaba llorando delante del gerente. El cliché no era el más agradable, por lo que decidió jugar un poco con sus emociones, preguntándose cómo había sucedido esto. Resultó que Marie era una veterana que había trabajado allí durante 30 años y se enorgullecía de su profesionalismo, brindando un servicio impecable. Dijeron que no podía controlar sus emociones porque nunca había experimentado algo así antes, aunque no fuera intencional. No hay valoración más elocuente que la negativa de una clienta, aunque no fue ella la que dijo que quería irse porque no podría mirar a sus compañeros a la cara. Toda esta historia sucedió porque la señora se sentía incómoda con la entrada y salida de desconocidos. Por lo tanto, si alguien debe abandonar el hotel, es ella. No es la mejor decisión echar a un huésped por una camarera, es absurdo. ¿Y qué cree que pasará si descubren que el huésped fue expulsado por culpa de la criada? La criada ni siquiera tendrá un lugar donde ser aceptada después de tal desgracia. Estas palabras solo pusieron más presión sobre la mujer y la asustaron un poco. Al fin y al cabo, si escuchas todo esto, viniendo de su boca, suena como algún tipo de amenaza hacia ella. Pero claro que no era así. El hombre con sus palabras intentaba decir algo completamente diferente. Es decir, que espera que la señorita pueda reunirse con su empleada para resolver este malentendido. Si era ella, entonces no tenía otra opción. Ella también quería aclarar las cosas. Lancelot casi se olvidó de decirle a la dama que era un honor para ellos que ella eligiera su hotel. Le extendió la mano a Blanchett, quien le devolvió la suya. Eso es básicamente lo que pasó, aunque fue un poco incómodo. En ese momento, Olivia se vio repentinamente inundada de recuerdos del momento en que conoció a Johann. Cuando el duque, tal como lo estaba haciendo ahora, tomó la mano de la dama y la besó con sus fríos labios. Estos recuerdos no fueron los mejores y una piedra pesada apareció en mi alma. No había duda al respecto. Lancelot realmente se parecía a Leopold, pero era mucho más vivaz. En ese momento, en la oficina de Johann, hubo otro informe sobre Blanchett. Como dijo uno de los sirvientes que la observaba, los dos estaban solos en la habitación. El sirviente incluso calculó que Lancelot estuvo en la habitación durante 36 minutos, y desgraciadamente no pudo oír su conversación detrás de la puerta cerrada. Hablaban demasiado bajo. ¿Desde cuándo se volvieron tan cercanos como para entrar en las habitaciones del otro, haya sucedido antes del divorcio o no? En ese caso explicaría con qué facilidad hablaba de divorcio. El tipo que seguía a la señora sentía como si le arrancaran el cuero cabelludo con cada disparo, pero no le quedó más remedio que seguir adelante, porque esa era la orden del duque. Durante todo este tiempo, Johann estuvo mirando por la ventana donde se encontraba, desde donde había una hermosa vista del jardín. Hubo aún más preguntas y desgraciadamente nadie pudo responderlas. Recordó que hacía 3 años se había celebrado el primer baile de la temporada de aquel año, en el que estuvo presente Olivia Blanchett, la hija ilegítima del conde Blanchett.
quien se quedó sin nada después de una serie de inversiones comerciales fallidas, y los nobles acudieron a ella como polillas a la llama. Como hija ilegítima, fue casada con un pariente lejano del conde y puesta a disposición del mercado matrimonial. Sangre noble, belleza pura, era natural que las mariposas y las abejas acudieran en masa a esta flor, pero ¿quién podría imaginar que el propio príncipe heredero caería en esta hermosa trampa? El escándalo que apareció en las portadas de los semanarios fue sobre una fiesta de borrachos organizada por el príncipe heredero. Pero ya estaba comprometido con la princesa Argenta, y si esta boda se cancelaba, sería un desastre. En la foto solo se ve su espalda. Si dices que es Johann, te creerán, prometiendo que no se quedará con las manos vacías si tan solo ayuda. Una vez que Lancelot se fue, la mujer estuvo pensando en quedarse en Briar por un tiempo. Dice que las rosas de Briar son las mejores de toda Gran Bretaña, por lo que debe ser rentable. Tal vez deberían abrir una granja de rosas allí también, si a ella le interesa tanto. Annie también. En ese caso, se irán este fin de semana, por lo que deberás estar preparado para un nuevo viaje. Mientras estaban sentados y conversando, Olivia pensó que ya era hora de cambiarse el peinado. La criada ni siquiera entendió inmediatamente de qué estaba hablando. Fue sorprendente escuchar eso de una mujer, pero ella estaba pensando en un corte bob que definitivamente le quedaría bien, pero ¿estaba segura de ello? Al fin y al cabo, antes la señora tenía miedo a las tijeras y las evitaba como al fuego, algo que la señora no recordaba. Pero después de las palabras de la niña, ella se dio cuenta de lo que había dicho y pudo recordar esas tijeras. La condesa, que ni siquiera quería reconocer la existencia de un hijo ilegítimo, ni siquiera le dio a Olivia la oportunidad de cuidar su cabello y se lo cortaba cada vez. Estos recuerdos no eran los más agradables e incluso aterradores, lo que hizo que Annie se preocupara por ella. Todo estuvo bien, lo harán la próxima vez cuando la niña tenga tiempo. Los recuerdos de Olivia, como trozos de hielo congelados, aparecen uno tras otro. Ya era hora de la reunión, ¿no deberían apresurarse y prepararse? En ese momento, la criada la ayudó rápidamente a prepararse y aún no sabía cómo resultaría ese encuentro. Solo después de un rato llegó la señora que llegaba tarde a su reunión y fue en vano. Annie inmediatamente comenzó a pedirle a Elaine que dijera al menos unas palabras a su joven ama. La niña aún no había tenido tiempo de ver lo que estaba sucediendo, pero cuando lo hizo, quedó exactamente en el mismo shock. Lady Blanchett estaba vestida para jugar al tenis y se encontraba en la cancha. Donde no estaba sola, al otro lado de la red estaba Lancelot, a quien nadie esperaba. Estaban a punto de iniciar un feroz partido de tenis. Las niñas no podían creer lo que estaba sucediendo ante sus ojos. ¿Cómo lograron estos dos siquiera concertar una cita? Hasta los pájaros volaron con esos gritos. Annie estaba igualmente horrorizada, especialmente cuando recordó lo que había sucedido antes. Ella y la señorita Blanchett simplemente se quedaron en la cancha de tenis y esperaron a que llegara la dama. Pero esto nunca ocurrió. Junto a las niñas llegó un hombre con quien se reencontraron. Se notaba inmediatamente que estaban esperando a alguien. Todo era así. Era demasiado molesto. Y no podía dejar de hacerle preguntas a la mujer, de preguntarle cómo disfrutaba del tenis. Ella solo jugaba en su tiempo libre, pero sus habilidades son mucho mayores que las de un simple aficionado. ¿Quién podría enseñarle también? Resultó que su exmarido contrató a un entrenador. En ese caso, ese entrenador era una mierda. Esas palabras sonaban como un insulto. La mujer no entendió cómo él podía decir tal cosa y se enojó por esas palabras tan inapropiadas. Sus habilidades básicas eran demasiado pobres, lo que le hacía desperdiciar mucha energía en movimientos innecesarios. Su entrenador era un excelente instructor, por lo que no todo lo que dijo Lancelot fue cierto. Bueno, entonces, ¿qué tal si lo probaba? Quería ver que también la había entrenado. El hombre ofreció 3 rondas, aparentemente pensando que podría derrotar fácilmente a la mujer. Y por supuesto, él lo negó todo. Ella claramente tenía algunas intenciones propias de obligarla a jugar. Por eso sugería hacer el juego mucho más interesante, pero la señora no es fanática de los juegos de azar. Pero Lancelot no sugirió apostar nada más. Sin pensarlo 2 veces, tuvo una idea. En cuanto al deseo, es una oferta bastante tentadora. El ganador podrá pedir un pequeño deseo, sin cruzar la línea, por supuesto. Ella no pudo rechazar tal oferta, así que le pidió a Anne que le trajera su raqueta.
Así empezó todo. Si Elaine hubiera llegado antes, tal vez esto no hubiera pasado. En tenis, 3 puntos son 40. El jugador que consigue 4 puntos y tiene una ventaja de 1 o más puntos sobre su oponente, gana el juego. Quedaba una última ronda, que podría decidir todo el partido si te concentrabas. Se ha mantenido bien durante todo este tiempo y continúa haciéndolo hasta el día de hoy. Si Blanchett quería conseguir un punto rápidamente, tenía que esforzarse. Y ahora era el momento perfecto para sacar la pelota y conseguir el ansiado punto. Ella golpeó la pelota con tanta fuerza que era difícil golpearla con una raqueta, y el hombre no pudo hacerlo. Y después de tan buen golpe, esta señora sigue diciendo que no le gustan los juegos de azar y el riesgo. La pelota rodó silenciosamente por la cancha, indicando que esa ronda era de Olivia. Había pasado bastante tiempo desde entonces y si escuchabas con atención podías oír los golpes. El sonido del juego continuando y volviéndose más intenso se podía escuchar en casi todo el hotel. A la señorita Blanchett solo le quedaba un punto por anotar y Elaine y Annie la animaban. Ella podía hacerlo, pero afuera hacía un calor insoportable y era difícil jugar. La mujer pensó que sería mucho más rápido, pero Lancelot ni siquiera pensó en perder. Y la pelota estaba justo delante de él y en esta ronda fue un hombre el que sacó, lo cual no fue muy bueno. Pero debido al calor insoportable, Olivia no aguantó más y se desabrochó un poco la camisa. Era imposible apartar la vista de esta vista y ella se veía hermosa. Parecía tan fascinante que incluso el rostro del hombre se sonrojó ligeramente. Mientras tanto, Annie y Elaine estaban sorprendidas por el comportamiento de la amante. Pero ahora ya no importaba, porque Lancelot estaba sacando la pelota que decidiría todo el partido. Y ese balón, para suerte de la señora y para desgracia del hombre, entró directamente en la red, sin ni siquiera pasar por encima de ella, rodando cuidadosamente hacia el pie del caballero, demostrando que había cometido un error. Después de un final tan rápido, el juego terminó. Annie lo gritó a toda la calle. Lancelot, saltando la red hacia la otra mitad de la cancha, felicitó a la dama. Por ahora, no podía dejar de alegrarse por haber logrado ganarle y demostrar que tenía razón. Solo faltaba descubrir su deseo, ya que sobre eso habían discutido desde el principio. Pero Blanchett lo pensaría, porque en ese momento no podía pensar en nada, y eso era aceptable. Mientras hablaban y abrochaban la camisa de la mujer, el hombre no podía apartar los ojos de ella. Se estrecharon las manos, poniéndose de acuerdo sobre el resultado de los acontecimientos. El partido fue muy duro y después fue imposible no descansar un rato. Durante todo este tiempo algo la había estado molestando, lo cual Annie notó. La razón era que todavía tenía que asistir al baile. Olivia se refería al baile de la rosa, que tendría lugar en unos días. Cuando estuvo sola con la señorita Elaine, le rogó con todas sus fuerzas que la dejaran acompañarla. De hecho, se distanció de sus amigos por eso, diciendo que probablemente era el último baile de rosas antes de divorciarse. Y después de eso ya no podría recibir una invitación. La dama no podría rechazarla. Fue muy repentino, porque el baile de la rosa ya es este viernes, y hoy era miércoles. No había tiempo para preparar el vestido. ¿Qué debía hacer entonces? También estaba Marie, que podría haber tenido contactos con un diseñador de la zona. Luego de resuelto el malentendido, ella dijo que si es necesario, puedes contactarla. La mujer fue llamada inmediatamente y acudió lo más rápido que pudo. Afortunadamente conocía a un diseñador que trabajaba rápido. Incluso si la base tuviera lugar pasado mañana, ¿no sería demasiado poco tiempo para los preparativos? Pero para ella todo era posible, y al cabo de un rato apareció una elegante mujer con sombrero. Se alegró de conocer en persona a Lady Blanchett, porque hoy trataría con ella. Esta encantadora mujer era Madame Couturier Yves Lorraine, o para decirlo de forma sencilla, simplemente Lorraine. Ella vino lo más rápido que pudo y no estaba sola y con todas sus cosas. Lady Blanchett era increíblemente hermosa, su apariencia era inspiradora con solo una mirada. Pero una señora tan bella tendrá que desvestirse para poder tomar todas las medidas y coser el vestido. Mientras tanto, Johann releyó una y otra vez la carta, que decía que el príncipe le había informado que se encontraría con Lady Krantz. No debería haberla hecho esperar. La carta quedó en sus manos casi inmediatamente. El carruaje con el hombre viajaba bajo la lluvia y el camino a casa no era el más corto. Pero después de un rato, finalmente llegó al patio, donde ya lo esperaban sirvientes con paraguas.
El sirviente que caminaba al lado del amo y sostenía un paraguas quería decir algo, pero no pudo. Se trataba del Hotel Leopold que planeaba construir en Lytton. La administración de la ciudad no pudo dar el permiso, la situación era bastante mala. Todos los demás detalles ya estarán en la oficina porque entraron a la mansión. Tan pronto como entraron, el hombre fue recibido por los sirvientes y un retrato de él y su padre que colgaba en la pared. Este retrato había sido colgado recientemente y no entendía por qué habían quitado su retrato con Olivia y habían colgado otro. Leopoldo no tiene la costumbre de repetir varias veces lo mismo, no volverá a preguntar. En ese momento apareció una secretaria, vestida con un vestido rojo brillante. Ella también quería conocer al duque. Ella informó que fue ella quien tomó la fotografía, lo que fue confirmado por todos los demás sirvientes. Johann ordenó que colgaran este cuadro, pero ¿hay alguna razón especial para ello? Se acercaba su cumpleaños y Brock se lo tomó especialmente para las personas invitadas al banquete. Estas palabras enfurecieron aún más al caballero porque ocurrieron en su ausencia, y ahora, para poder colgar un cuadro en su casa, debe pedir permiso a cada sirviente. Después de este escándalo, cuando el cuadro fue devuelto a su lugar, le pidieron a Diana Brooke que fuera a la oficina. Maurice, uno de los sirvientes, quería aclarar algo. Se refería al incidente en el lago. El día que la exduquesa intentó ahogarse, ¿podría describir su rutina diaria con la mayor precisión posible? Fue una pregunta bastante inesperada, pero tal fue la orden del propio duque. Y esto ocurrió justo ahora, lo cual estaba completamente fuera de lugar. Después de una larga historia, era posible resumirlo. Debido a la lluvia que había estado cayendo desde la mañana, Brock llegó un poco tarde al trabajo, y al llegar fue a ver a la duquesa, y la encontró borracha y llorando. La señora rechazó el almuerzo y de repente anunció que necesitaba un vestido de verano. A eso de las 3 llegó Madame Gabriel, tomó medidas y sugirió varias opciones, y a eso de las 5 Madame se fue. Así fue exactamente, pagó todas las facturas y regresó a casa a las 6. Y 2 horas después la señora se arrojó al lago. ¿No le parece extraño? Todo estaba como siempre y la mujer no notó nada extraño. Pero ella era una persona que había planeado suicidarse, encargaba ropa, y además ropa de verano. La exduquesa siempre había sido impredecible, por lo que esto no era sorprendente. También resultó que inmediatamente después del incidente en el lago, una criada desapareció. Había muchos rumores de que estaba embarazada. Era común que una criada huyera entre las salamandras. Brock dijo todo lo que pudo y quiso irse, porque estaba ocupada, pero la detuvieron. Antes de irse, el hombre preguntó si esto era alegría, lo que la mujer no entendió inmediatamente. Maurice le preguntó por el perfume que olía tan bien en ella. Era precisamente el espíritu del deleite, pero ¿cómo podría reconocer este espíritu? La respuesta era sencilla. Él era quien elegía cada año el regalo de cumpleaños de la duquesa. La noticia de esto hizo que la mujer se alejara de él, porque todo su rostro ya estaba rojo de vergüenza. Fue una coincidencia increíble, si es que así se le puede llamar. Después de que descubrieron que Brock llevaba el perfume de la duquesa, ella salió furiosa de la oficina. Corriendo a su habitación, donde estaba ese mismo frasco de perfume, lo agarró. Y sin pensarlo 2 veces, decidí deshacerme de ellos, aparentemente porque pensé que ahora me parecía a ella. En ese momento, el vestido de Lady Blanchett ya estaba listo, pero ella no sabía si le quedaría bien. Pero era hermosa. Todos los caballeros la miraban solo a ella, según Elaine. Ni siquiera Annie podía apartar los ojos de su señora porque se veía tan hermosa con él. Los vestidos mullidos le sentaban muy bien. Incluso la diseñadora Lauren confirmó que la criada tenía gusto. La mujer ajustó todos los detalles y le pidió que enderezara los hombros, porque no importaba si mostraba incertidumbre o gracia. Todas las miradas estarán sobre ella. La dama solo tenía que mirar lo hermosa que es. Y realmente fue así, solo el vestido cosido era impecable en todos los sentidos. Esta noche, Olivia será esa rosa brillante que conquistará a todos. No puede ser que sea tan bella como la describen, y eso no fue todo. La mujer sacó de su caja un hermoso collar con piedras rojas. Después de haber pedido que le levantaran el pelo, Olivia ya estaba puesta. Elaine reconoció el collar como uno de la colección de Anne Jules Verne. E incluso en el baile de las rosas del año pasado, este collar fue llevado por la propia princesa Evelyn. El collar tiene una historia especial, lo que significa que Madame Lauren no podría haber decidido tomar una decisión tan audaz ella misma. Esa mañana,
Cuando la muchacha tenía una cita con Olivia, fue detenida por un sirviente con un sobre. El gerente del hotel acudió a ella para entregarle una carta y un cheque. No se indicó el nombre del remitente. Había una firma ilegible en el cheque, pero inmediatamente entendió quién lo enviaba: Edgar Lancaster Lancelot. La carta decía que esperaba que Lady Blanchett pasara un baile increíble. Por eso le dio el cheque por adelantado. Lancelot quería entregarle el collar a través de Madame Lorraine. ¿Es esto otra amenaza o qué? Hombre extraño. El tema del baile eran las rosas, y la dama parece una sola rosa. Llegó el día del baile, donde se habían reunido muchos invitados, y la chica de Londos estaba hoy de muy buen humor. En Grand Blue, ella movió su cola ante el marqués Lancelot, razón por la cual nunca se convertirá en una verdadera dama noble. No ha pasado mucho tiempo desde el divorcio, y ella ya está vestida así. Al parecer hablaron a propósito para que la niña escuchara. Era la princesa del reino de Brit, Evelyn Grace Brit, y las chicas inmediatamente comenzaron a disculparse por su rudeza. La princesa del reino de Brit regresó a su tierra natal hace 3 años, tras disolverse su efímero matrimonio con el príncipe heredero del reino de Argent. Su vida matrimonial y su divorcio están envueltos en misterio, pero debido a la enorme suma que la familia real argentina le pagó a la princesa, por toda la capital comenzaron a difundirse rumores de que el príncipe heredero era el culpable del divorcio. Era necesario plantear el tema del divorcio delante de la princesa. Olivia era bastante popular. Incluso Elaine parecía haber cambiado de bando, lo cual fue sorprendente. Pero la niña quedó cautivada por algo completamente diferente: un collar de la colección de Anna Jules Verne. Y la princesa también notó que Olivia estaba usando precisamente ese collar. Al parecer no había nadie alrededor que pudiera disuadirla de tal idea, tan pronto como fue posible aparecer de esa manera. Pero la princesa se acercaba cada vez más a la mujer, queriendo hablar con ella. Acercándose lo suficiente, Grace decidió preguntar si solía asistir a bailes. Porque la vio por primera vez en ese lugar, fue inesperado para la dama. Ella no sabía quién estaba frente a ella y, como decían, realmente nunca había estado allí antes. Como pensó la princesa, de lo contrario Blanchett no habría llevado el collar que llevaba. ¿Por qué su mirada se fijó en el collar? ¿Había algo malo en él? Así que decidió averiguar quién era esta dama. Una de las chicas que estaba al lado de la princesa dijo que fuéramos más respetuosos, porque esta es Su Alteza Real, la princesa Evelyn. Solo entonces Olivia se dio cuenta de que estaba parada frente a esa misma princesa y se sorprendió. En ese caso, como finalmente descubrió quién era, fue un honor para ella conocerla. La muchacha también se alegró de conocernos, aunque no lo supiera por su aspecto. Había oído mucho sobre ella, pero esta era la primera vez que conocían a Lady Blanchett en persona. ¿Sabe siquiera del collar que llevaba puesto ahora? El año pasado, era la princesa quien lo llevaba. Y ni siquiera pensó que lo volvería a ver tan pronto. Había una regla tácita que prohibía tales travesuras. Algo así como una ley no escrita como muestra de respeto hacia otra dama noble. La mujer, por supuesto, no sabía todo esto, y si eso la ofendió tanto, entonces se disculpa por tal ofensa. Pero no necesitaba disculparse, porque este era un mundo donde podías conseguir cualquier cosa que quisieras por dinero. Sin embargo, llevar el mismo collar no los hace iguales en estatus. Esto fue exactamente lo que pensó todo aquel que vio el collar de la mujer. En ese momento, su conversación no muy agradable fue interrumpida por un hombre que caminaba hacia ellos. Fue Lancelot, quien no entendía lo que hablaban las damas, ya que ellas ni siquiera se dignaron mirarlo. Evelyn, tan pronto como escuchó y vio al hombre, inmediatamente se llenó de alegría. Cuando Edward se acercó a ella, se sintió honrado de que ella hubiera honrado el lugar con su presencia. Lady Blanchett observó en silencio cómo se desarrollaba ante ella este espectáculo egoísta. Al darse cuenta de que toda la atención ahora estaba centrada en estos dos, se alejó inmediatamente. Su Alteza la princesa se sintió superior en ese momento, demostrando con quién estaba, pero la dama no estaba a la altura, quería irse de ese lugar lo antes posible. En ese momento, Annie estaba en el hotel, ordenando todas las facturas del mes, que eran muchas. Al darse cuenta de que él y la dama habían gastado mucho dinero después de dejar la mansión, podría haberlo dejado así, pero más documentos llamaron mi atención. La niña quería ver qué tipo de documentos eran aquellos. Eran de Patex.
Esta es una marca de relojes de lujo. Al parecer, la señora ahora también estaba interesada en los relojes. En el papel había un eslogan que decía que el nuevo reloj Patex iluminaría la muñeca, pedido el 14 de marzo y entregado el 16 de junio. La dirección dada sorprendió a la criada, porque era Great Hill, a nombre del duque Johann Leopold. El 16 de junio fue el cumpleaños del duque Leopoldo. Este es un regalo que la dama ordenó con anticipación. Ya están divorciados, pero el regalo aún será entregado. El baile fue alegre. Los invitados charlaron entre ellos y bebieron mientras sonaba música. Llegó a la calle misma, donde no había nadie, solo faroles que la iluminaban. Lady Blanchett se dirigió directamente a la calle, donde había una hermosa fuente con rosales. La mujer se sentó y pensó en todo lo que había sucedido un poco antes. Los zapatos que Olivia había usado todo este tiempo le frotaban tanto los pies que el dolor era insoportable. Probablemente mañana todos los periódicos estarán llenos de historias sobre el collar. Collares elegidos por mujeres divorciadas, colección de Anna Jules Verne. La princesa y el hijo ilegítimo que llevaban el mismo collar en diferentes bailes. ¿Quién será la ganadora? Madame Lauren también elige los vestidos de la princesa, así que probablemente ya lo sabía. Sabía que ya lo había usado y que estaría en el próximo baile, pero ¿por qué regaló el collar? No tenía ningún motivo para hacerle esto a la dama. La petición del ilegítimo podría haber sido simplemente ignorada. Todos sus pensamientos fueron llevados por una voz masculina. Lancelot se acercó a la fuente preguntando por qué estaba allí. Fue simple, él estaba allí. Por un collar la dama se convirtió en enemiga de toda la alta sociedad. La música se escuchaba claramente incluso en la calle. Fue un momento bastante bueno. Entonces el hombre le pidió a Blanchett que bailara ya que se podía escuchar la música. Ella habría aceptado con mucho gusto tal oferta, pero como pudo ver, sus piernas estaban un poco hinchadas. Es sorprendente cómo logró jugar al tenis con pies tan pequeños. En ese caso, la señora se pregunta cómo logró perder con unos pies tan grandes. ¿A la dama no le gustaría participar en el torneo de Douglin, ya que le está yendo tan bien? Pero la respuesta fue negativa, ni sombra de duda, como la señora no quiere, no se puede hacer nada. De repente, se agarró el pecho con fuerza, gimiendo como si algo le doliera. El hombre cayó sobre la niña, que estaba preocupada por él. Sucedió demasiado de repente. Sus rostros estaban muy cerca y era imposible ocultar la vergüenza que sentía. Pero todo fue porque la negativa le dolió el corazón. Tal comportamiento parecía estúpido. Fue indignante. ¿Quería morir? Ella de repente se volvió tan grosera. Y mientras se abrazaban, había un fotógrafo a un lado que logró tomar una foto. La luz era lo suficientemente fuerte como para que la mujer la notara y se preocupara. Lancelot también estaba preocupado, pero fingió no estarlo, porque no podía demostrar que lo sabía todo. Al día siguiente, esta fotografía ya estaba en las portadas del semanario, en el que se afirmaba que Edgar Lancelot había organizado una reunión secreta con la exduquesa Leopoldo. Por eso la marquesa viuda Margaret Wellington se opuso a casarse con esta muchacha. En su vida nunca se había oído semejante cosa, semejante desgracia, y además el día de su cumpleaños. Ha pasado tanto tiempo desde el divorcio, no mucho tiempo en absoluto, y ella ya está haciendo esas cosas, la mujer sinvergüenza. Pero antes de que comenzaran a difundirse todo tipo de rumores desagradables, era necesario romper rápidamente todos los vínculos con ella. Pensar que un artículo así se publicó el día de su cumpleaños, cuando ella tenía en mente a una chica desde hacía mucho tiempo. Esta es Lady Josephine. Ella era perfecta para el papel de la duquesa, y su forma de tocar el piano es quizás la mejor de todas las damas de Londres. Ella es buena tanto cantando como dibujando, es una buena candidata y la mujer organizará una reunión para ellos pronto. El hombre escuchará el resto de los deseos en el próximo cumpleaños de su abuela. Con estas palabras abandonó la habitación donde se encontraba sentada su abuela, lo cual fue indignante. Pero Johann no tenía tiempo para eso. No quería escuchar las nuevas propuestas de su esposa. Toda la historia del periódico, de que Olivia había empezado a tener un romance con Lancelot, no salió de mi cabeza. Él todavía no entendía cuándo habían logrado volverse tan cercanos. La mujer podría haber elegido a cualquiera, a cualquier hombre del mundo, pero no a Edgar. Mientras caminaba por los pasillos, se encontró con un sujeto desconocido que se acercó al hombre. Lo presentó como el primo frío de Johann, y el niño no estaba solo.
Su exesposa se ha vuelto bastante famosa en Bretaña. ¿Se convertirá en la esposa de este Lancelot? ¿Cuándo lograron acercarse tanto? Es posible que ocurriera mientras aún compartían la cama. Menos mal que logró divorciarse de ella. De lo contrario, podría haberle regalado el polluelo Cuco como bisnieto a su abuela para su cumpleaños. Estas palabras hirieron profundamente a Leopoldo. No podía tolerar tal humillación hacia sí mismo. Fue tan grave que el hombre, no pudiendo soportarlo, golpeó al sujeto en la cara. Edgar había puesto tanto esfuerzo en este regalo que esperaba que al hombre le gustara. Madame Lauren hizo incluso más de lo que esperaba. Inicialmente solo le había pedido una cosa, es decir, hacer que Olivia Blanchett aparezca ante todos como nada más que una zorra ilegítima y divorciada. Pero el hombre ni siquiera podía imaginar que ella le pondría ese collar que antes llevaba la princesa. El hecho de que Su Alteza también se viera involucrada en esto y atrajera la atención del público es solo para bien. Pero Lauren había ido demasiado lejos, y Olivia ahora era como una pieza en un tablero de ajedrez. Esto puso fin a la vida social de Blanchett. De esta manera, el hombre podrá hacerle un regalo especial a Johann, y pronto le espera un exitoso torneo de tenis, que tendrá lugar en el estadio Dufferin, casi terminado. Qué conveniente que haya una mujer que pueda ser utilizada. Es un tesoro que simplemente cayó en mi cabeza. Todo iba exactamente según el plan que se había trazado hacía mucho tiempo, y Olivia ni siquiera lo sabía. Mientras Lancelot jugaba con las piezas de ajedrez, alguien llamó a la puerta con las palabras de que Su Alteza la princesa había llegado. Fue inesperado, porque no esperaba a nadie, pero la dejaron entrar unos momentos después. La mujer no estaba de buen humor. En su rostro se notaba que llevaba mucho tiempo llorando. Este banquete, en honor al cumpleaños de la marquesa, no duró mucho para Johann. El hombre ya había llegado a Great Hill y no estaba de buen humor. Su brazo estaba hinchado y magullado por la última pelea donde su primo había exagerado con sus palabras. El caballero ya había sido recibido por uno de los sirvientes, quien se sorprendió de que hubiera regresado tan temprano. La velada no mejorará, porque resulta que el hombre tiene un invitado. Este huésped no invitado había estado en la puerta todo este tiempo y ya estaba esperando la llegada de Leopold. El hombre quería hablar con el exmarido de su nieta. En este caso, el whisky era indispensable, por lo que Johann ordenó que lo llevaran a la sala. Apareció en un momento en el que el estado de ánimo no era el mejor. La falta de tacto parece ser algo habitual en su familia. En ese momento, Su Majestad la princesa estaba en la oficina de Lancelot. Ella no entendía qué clase de hombre podía hacerle eso. Nadie nunca la había lastimado tanto. Fue un comienzo repentino de la conversación, pero tenía curiosidad por ver cómo continuaría. La niña se disculpó por presentarse así. Fue más que nada por las emociones. Pero ella apareció. Esas palabras de la boca de Edgar sonaron frías y crueles. No quedaba más remedio que invitarla a sentarse y conversar. La princesa hizo precisamente eso después de la propuesta. Era incómodo iniciar una conversación. No durmió ni un instante anoche porque escuchó todo lo que Madame Lauren le contó sobre el collar. Este año, todavía quería llevar el collar de Anne Julesburn que llevaba el año pasado. Sin embargo, Madame Lauren molestó a la muchacha con la noticia de que ya había sido comprado. Este fue un giro inesperado de los acontecimientos para la princesa, porque ¿quién podría comprar su collar? Resultó ser Edgar Lancaster Lancelot. Un poco antes lo había comprado. Tan pronto como escuchó este nombre de Madame Lauren, tuvo que ocultar la emoción en su rostro. El hombre se lo preparó porque era el mismo collar que, según él, le sentaba tan bien el año pasado. Edgar tampoco la olvidó porque su amor no fue fugaz, pero fue una Lady Blanchett completamente diferente la que acudió al baile luciendo este collar, lo cual fue un duro golpe, un golpe directo al corazón que la hizo no poder parar de llorar y pensar en todo. Madame Lauren resultó ser mucho más habladora de lo que Lancelot esperaba. Para un comerciante, la reputación lo era todo. Pero la princesa estaba preocupada por la cuestión de qué tipo de relación tenía con esa mujer en el baile. ¿El hombre realmente estaba castigando a la niña de esta manera por todo lo que pasó entre ellos? ¿Por qué la convirtió en el hazmerreír de la alta sociedad? Estaba cansado incluso durante su relación, pero esta mujer no tiene igual en su capacidad de fingir ser infeliz. Incluso ahora estaba claro que simplemente estaba intentando expresar sus emociones y aparentar estar deprimida. Y fue Evelyn quien habló de la ruptura por última vez, y él no tuvo nada que ver con eso.
así que ahora no estaba obligado a informarle sobre mi vida personal. Estas palabras sonaron más dolorosas que cualquiera de sus acciones, y la niña ni siquiera sabía qué hacer. Lo único que podía hacer ahora era pedirle disculpas a Edgar. Al parecer, eso era todo lo que la princesa quería decirle, en cuyo caso era hora de despedirse. Las lágrimas de esperanza continuaron fluyendo, porque ahora sus caminos estaban cruzados. En ese momento, en el Hotel Lancelot, en la habitación que pertenecía a Olivia, algo estaba sucediendo. Unos minutos antes, su cabello había cambiado de apariencia, tal como ella deseaba desde hacía tiempo. Ahora estaba completamente irreconocible. Esta era la nueva Lady Blanchett. La dama es como una persona diferente, igual que antes. Todo está escrito en el rostro de Annie. No tenía sentido perder más tiempo. Pronto tendrían un tren y se embarcarían en un nuevo viaje. Desde que se produjo el escándalo con Edgar, los periodistas se han congregado constantemente en la entrada principal del hotel. Ahora sí que era el momento de abandonar aquel desafortunado lugar donde había sufrido tanto. Además, antes de irse, sin olvidarse de Marie, que había estado a su lado todo este tiempo, la señora le agradeció por todo. No hubo necesidad de agradecerle, fue la mujer quien agradeció todo, deseándole un buen viaje. Y finalmente, las chicas salieron de su habitación y se dirigieron a la estación. Una vez que Marie hubo despedido a las damas y ordenado la habitación, tenía algunos asuntos pendientes. Caminó por los largos pasillos del hotel, encontrándose en el camino con uno de los sirvientes, y cuando él pasó, le pidió que le informara sobre la estación central de Lytton, el tren de la 1. En ese momento, las muchachas ya habían subido al vagón y se dirigían a la estación lo más rápido posible. Mientras conducían, Annie vio un periódico con un primer plano de la señora con Edgar en la portada. Parece que el pasajero anterior se fue. La señora no debería haber prestado atención, pero la sensación de que Johann no debería haber visto esto atormentaba a Blanchett por dentro. Involucrarse nuevamente con Leopold y terminar en la horca como en el original es terrible. Este asunto del collar y también el escándalo con ese hombre han acumulado demasiados problemas. Qué desafortunada coincidencia, como si alguien lo hubiera planeado todo a propósito. Tal vez Madame Lauren actuó por orden de alguien. La mujer fue recomendada por Marie, y Marie le fue asignada por Lancelot, y después de un tiempo finalmente llegaron a la estación central de Lytton. Annie ya pensaba que no llegarían a tiempo por la niebla, pero qué suerte que ya estaban allí. Aún tenían que encontrar su vagón, y momentos después encontraron el 9º vagón. Era hora de decir adiós a toda la vida en ese lugar, pero alguien la agarró del hombro por detrás. Resultó ser el abuelo materno de Olivia, el conde Blanchett, quien no entendía a dónde iba. Durante todo este tiempo, desde la partida del abuelo de Lady Blanchett, Johann había estado bebiendo whisky en su habitación. No podía creer que todo esto sucediera en un día, recordando el diálogo anterior. El hombre pensó que ya había recibido lo suficiente por vender a su nieta. Fue humillante escucharlo, pero el hombre ya estaba acostumbrado. Si hubiera tenido conciencia, Leopoldo habría querido que abandonara su propiedad. Esta no fue una de las mejores reuniones. ¿Por qué el conde acudió a él? Durante todo este tiempo, el hombre también estaba esperando que le hicieran la cama, pero ni siquiera podía imaginar quién vendría a verlo. ¿Pero por qué fue su secretaria la que hizo tales cosas? Resultó que la criada Matilda se atrevió a quedarse dormida. Mañana la regañarán como corresponde. Mientras tanto, será la mujer quien le haga la cama al caballero que estaba bebiendo tranquilamente. Sus movimientos eran limpios, lo cual era digno de elogio. Pero ella acudió a él no solo para hacerle la cama, también quería seducirlo. Todavía tenía la esperanza de que el lugar de la nueva condesa fuera el suyo, mirando de vez en cuando la reacción. Todo salió exactamente como ella lo había planeado, y el hombre incluso se ofreció a tomar una copa juntos. Aún así, el orgullo se ve herido por el escándalo de la exesposa. Ningún hombre quiere pasar la noche solo, y ahora era su oportunidad. Pero como ya era tarde, Diana accedió a tomar solo un vaso. Ella se acercó a él con cuidado y observó cómo Johann bebía más y más alcohol. Ella nunca pensó que llegaría el día en que se sentaría frente a Leopold. Maldito bastardo, Brock debería haber tomado el lugar de su compañero de inmediato. Pero no podía parecer demasiado disponible. Era mejor esperar hasta que Johann la quisiera. El hombre le ofreció una bebida porque necesitaba preguntarle algo sobre su esposa. Mientras vivía con él, ¿tuvo alguna reunión con Edgar Lancaster Lancelot?
La mujer no entendió inmediatamente de qué se trataba esa pregunta. A Leopold no le gustaba repetirse, así que preguntó sí o no. Hasta donde ella sabía, no habían tenido ninguna reunión, pero ¿por qué estaba interesado? La mujer no obtuvo respuesta a esta pregunta, él simplemente dijo que podía irse. Este comportamiento enfureció mucho a Diana, porque ella esperaba algo más. Tan pronto como salió de la habitación, uno de los sirvientes estaba de pie afuera de la puerta. Al parecer, él comprendió lo que esta mujer quería lograr y fue hasta una lástima. Pero el chico también necesitaba hablar con el caballero y al entrar a la habitación, se disculpó por molestarlo a tan hora. Tenía noticias importantes para Johann, porque el conde había ordenado al cochero que lo llevara al puerto. Al hombre no le importó en absoluto, porque ¿qué diferencia había en que él fuera allí? Si es así, entonces el hombre probablemente visitará a Lady Blanchett. Estaba muy enojado y el conde seguramente le haría daño, y ahora, según él, tenía que proteger a su ex esposa. Si el sirviente no tenía nada más que decir, entonces déjelo ir. El chico intentó convencerlo de alguna manera, pero no continuó. No podía hacer nada al respecto, sobre todo porque ¿qué derecho tenía Johann ahora? Después de todo, es poco probable que este abuelo matara a su propia nieta después de todo. El hombre la acompañó de regreso al hotel que acababa de dejar, llamándola ingrata. ¿Cómo se atreve a divorciarse del duque sin siquiera decir una palabra al respecto? ¿Por qué su familia terminó en esta situación? Lo dijo, demostrándolo con una mirada a Olivia. Todavía tenía una marca en la mejilla del reciente golpe, que zumbaba de dolor. La mujer en ese momento se parecía a su madre. Si no fuera por el cabello, no habría diferencia. ¿Por qué se parecía tanto a Evelyn? Esa pregunta rondaba al conde. Elena era su hija que quedó embarazada y quería llevar a término este hijo. Era su hijo, por eso le rogó a su padre que le permitiera tenerlo. Fue humillante, este es el tipo de hija que él crió para su propio detrimento, y ella se involucró con el marido de su amiga y arrastró el nombre de la familia a la ruina al quedar embarazada de ese hombre. En el momento del nacimiento, la mano de la niña estaba toda cubierta de sangre y temblaba, no le quedaba mucho tiempo, y Evelyn lo entendió perfectamente, por eso antes de partir al otro mundo quiso pedirle solo eso a su padre. Este es el hijo del hombre a quien ella amaba y por eso pidió protegerlo. Antes de que pudiera terminar la frase, sus manos cayeron y su corazón ya no latía como antes. Ella se fue antes que su padre, sin siquiera darle oportunidad de enojarse, y no solo eso, ella nació habiendo matado a su madre. También movía la cola delante de los hombres. Al parecer, esto lo heredó de su madre. Annie, que estaba de pie observando esto, corrió hacia Olivia y le pidió al caballero que se detuviera. Los recuerdos de Blanchett, mezclados con los de Han Jan, aparecían raramente. Por lo general, se necesitaba mucho esfuerzo para ver recuerdos que rara vez aparecían. Ella vio ante sus ojos cómo el conde la golpeaba en su más temprana infancia. Ese era el tipo de persona que era. El abuelo materno de Olivia era un hombre podrido desde hacía mucho tiempo y era inútil gritar y demostrar nada. Fue en agradecimiento por el refugio y la comida que el hombre nuevamente quiso golpear a la niña, pero ella lo detuvo, agarrándole la mano, debía parar ese circo e irse.